versículo 4 hasta el 14. Ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie para leer la escritura, Romanos 6. Romanos 6, versículo 4 hasta el versículo 14 en forma alternada. Si ya lo encontró, en una amenaza. Dice la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Todos? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todos el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje y, Señor, que lo uses para tu gloria. Te pido que me des dirección para ser bíblico y usar bien la palabra de verdad. Ayúdame, Señor, a ser tu mensajero para exhortar y animar a mis hermanos y a darnos, Señor, dirección bíblica para seguir adelante. Gracias, Dios, por la resurrección, que es algo tan importante en nuestra vida cristiana, algo cardinal, algo medular, algo básico, Señor, indispensable para la vida cristiana. Sin ella, Señor, nuestra fe, como dice tu palabra, es vana. Nuestra fe no tiene contenido, es una fe vana. Pero Dios, gracias que nuestra fe no es vana. Tenemos una fe verdadera, una fe viva en Cristo Jesús. Bendice, Dios, el resto de esta tarde, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana estaba predicando del propósito de la resurrección. ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Para qué propósito? ¿Con qué razón? Y estudiamos en la mañana que el propósito número 1 es que nosotros seamos incorruptibles o resucitemos con un cuerpo incorruptible, que nosotros tengamos un cuerpo glorificado, que nosotros podamos entrar al reino de Dios, porque vimos que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios, y para entrar al reino de Dios necesitamos un cuerpo incorruptible y glorificado, que es el que viene por la resurrección. En otras palabras, la resurrección tiene como primer propósito que podamos entrar al cielo. Siendo más claro y no usando tanta palabra técnica, pero siendo de palabras llanas, la resurrección nos permite que podamos entrar al cielo cuando seamos transformados y glorificados y podamos estar delante de Dios sin pecado. Ahora, razón número 2 de la resurrección. He encontrado, estudiando para estos días de resurrección, encontré 3 razones para la resurrección. La segunda razón para la resurrección es para que vivamos una vida nueva.
Y estaba estudiando y pude sacar una conclusión de las Escrituras, y la conclusión es que la resurrección es en sí mismo una vida nueva. Resurrección es una vida nueva. Nacemos de nuevo. Como dice Juan 3, os es necesario nacer de nuevo. La resurrección no es solamente tener un cuerpo glorificado y tener un cuerpo transformado o incorruptible, pero la resurrección es nacer de nuevo. Es volver a nacer. Y la resurrección se puede comparar a una vida nueva. Y esta vida nueva solo se puede vivir porque Cristo resucitó. En otras palabras, aunque querramos vivir una vida nueva, si Cristo no hubiera resucitado, sería imposible. Seríamos los cristianos más frustrados de todo el mundo, porque queremos vivir una vida nueva, pero no podemos porque Cristo no resucitó. Y estamos tratando de vivir una vida nueva en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra propia sabiduría, pero no se puede. Ahí en Corintios 15, bueno, déjeme ir aquí en la Biblia, en Corintios 15, dice el Señor en el versículo 1 Corintios 15, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y después dice en el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es, si Cristo no resucitó, hermanos, el cristiano es digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque quiere seguir a Cristo, quiere ser como Cristo, quiere una vida nueva, pero es imposible. Es imposible. La resurrección es sinónimo de una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada por el poder de Dios. Ahora, quiero poner un ejemplo y quiero que por favor escuchen con atención y me digan si es posible lo que voy a decir. Hermanos, es posible que una persona, vamos a pensar, alguien que anda en una pandilla, alguien que se dedica a la mafia, alguien que se dedique a todo lo malo que hay en este mundo, es posible que una persona de esa vida, de esa forma de vida, cambie. Esto es, y déjeme explicar a qué me refiero, cambie y empiece a ser un buen esposo, empiece a ser una buena esposa, empiece a ser un buen ciudadano, empiece a pagar impuestos, empiece a comportarse correctamente. ¿Será posible, hermanos? Piénselo bien. Sí es posible que gente cambie en sus propios esfuerzos. Y yo he visto a gente que ha sido reformada, esa es la palabra, ha sido reformada. Se reformaron y dejaron el vicio y ahora están siendo buenos papás y buenas mamás y están haciendo lo mejor para ser buenos ciudadanos. Y sí es posible. Aún los fariseos en la palabra de Dios son un buen ejemplo de cómo es posible no ser salvo, no tener a Cristo, pero ser muy recto. Los fariseos, dice la palabra de Dios, que guardaban las cosas de la ley y diezmaban la menta y el eneldo y eran muy formalistas, pero en realidad ellos tenían algo que les faltaba. Y esa es la diferencia, hermanos. Gente puede cambiar y ser reformada
con sus propias fuerzas. Pero ninguna persona puede ser transformada sino solo con el poder de Dios. Ninguna persona puede ser regenerada sino solo con el poder de Dios. Ninguna persona puede, y esta es la clave, hermanos, servir a Dios sino solo con el poder de la resurrección. Y esa es la gran diferencia. Gente puede ser reformada y pueden volverse buenos padres, buenas esposas, buenos ciudadanos, hacerse hombres y mujeres de bien en este mundo, pero no van a servir a Dios. ¿Por qué? Porque para servir a Dios, hermanos, es necesaria la resurrección de Cristo en nosotros. Indispensable. Y es lo que está hablando Romanos 6. Romanos 6 nos habla de la resurrección. Y note lo que dice. La resurrección de Cristo, vamos a Romanos capítulo 6, en el versículo 4. Fíjese, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, note, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Hermanos, la resurrección no comienza sus efectos de transformación hasta que mueres. La resurrección comienza su transformación desde el momento que aceptas a Cristo como Salvador. Amén. La resurrección de Cristo, hermanos, nos hace que seamos hechos nuevas criaturas. La resurrección de Cristo nos hace que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Amén. La resurrección de Cristo, hermanos, nos hace posible que vivamos para Dios y podamos agradar a Dios. Y cuando muramos, es verdad, vamos a ser transformados y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado. Pero eso es, hermano, la cereza en el pastel, es la parte final de la resurrección cuando lleguemos al reino de Dios y estemos con Cristo en la gloria. La resurrección, hermanos, tiene efecto hoy día en nuestra vida diaria como cristianos. Pero, fíjese, versículo 4 otra vez. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el que, hermanos, bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿quiénes son los que pueden vivir en el poder de la resurrección? ¿Quiénes son los que pueden vivir esa vida nueva? ¿Quiénes son los que pueden vivir esa vida transformada espiritualmente hablando, de gloria en gloria? ¿Quiénes son? La respuesta, hermanos, aquellos que son sus discípulos. El bautismo es el primer paso del discipulado. Si usted va a Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es lo primero que el discípulo debe de hacer? Bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el discípulo, lo primero que hace es bautizarse. Pero no es lo último que hace el discípulo. El discípulo es un hombre, es una mujer que ha decidido seguir las pisadas de Cristo, que ha decidido obedecer a Cristo en cualquier cosa que Cristo le pida que haga. Si es amar a su prójimo, si es amar a su esposa, si es someterse a su esposo, si es criar a sus hijos, si es morir a sí mismo y cargar su cruz, como hablamos el miércoles, solamente lo puede hacer un discípulo. Alguien que está consagrado a Dios, alguien que está dedicado a Dios, es aquel que puede vivir en el poder de la resurrección. En otras palabras, un cristiano no consagrado va al cielo, sí, va al cielo, pero no va a servir a Dios. ¿Por qué? Porque no está viviendo en el poder de la resurrección. Aún sigue viviendo
haciéndole caso a los deseos de su carne, aún sigue viviendo haciéndole caso a la vanagloria de la vida, aún sigue viviendo en las tentaciones y en los valores que el enemigo de este Dios, el diablo, ha puesto en este mundo, y está tibio, está como una persona que no está consagrada a Dios, es de doble ánimo, y no puede vivir una persona así en el poder de la resurrección. Para vivir en el poder de la resurrección necesitamos, hermanos, ser discípulos de Cristo, estar dispuestos a seguirlo a Él y a que Él nos dé de su poder y de su gracia para poder vencer el pecado que ya no nos controla, el pecado que ya no nos tiene como esclavos, pero el pecado que aún está presente en nuestra vida. Y el mundo en que vivimos, que no nos hemos ido al cielo todavía, estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y el enemigo, el diablo, que sigue tratando de devorarnos, solamente podemos vencerlo con el poder de la resurrección. Entonces vemos que para vivir en el poder de la resurrección, no solamente hay que ser salvos. Eso nos va a dar la transformación a un cuerpo glorificado, es verdad. Eso nos va a dar la glorificación de nuestro cuerpo y vamos a ir a la gloria, es verdad. Pero si queremos ver el poder de la resurrección día con día, hermanos, cada mañana, momento a momento, ver el poder de Dios, necesitamos ser sus discípulos. Amén. Vea lo que dice Romanos 8:11, por favor, hermanos. Romanos 8:11. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor. Mire qué hermosísimo pasaje. Este pasaje me encanta. Versículo 10, vamos al versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, hablando de los salvos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto es, el cuerpo no tiene remedio, hermanos. El cuerpo no va a resucitar. Aún está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y note el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice, hermanos? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, si paramos de leer ahí, hermanos, pudiéramos pensar, está hablando en futuro. Pudiéramos pensar, está hablando de que Dios nos va en el versículo 11, Dios nos va a vivificar. Esto nos va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, y es verdad. Pero si leemos el versículo 2, entendemos que está hablando también en presente. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, está hablando de una vida victoriosa en el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder es el poder que Dios nos da para que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, hermanos. Amén. Yo no sé usted, pero todos los días, yo batallo con mi carne, todos los días. Hermanos, es una cruz que yo debo de morir a mí mismo todos los días y cargarla. Todos los días la carne me da lata. Y quiere regresarme hacia atrás, quiere jalarme a una vida mediocre espiritualmente todos los días. Pero el poder de la resurrección, hermanos, nos capacita para decirle no al pecado. El poder de la resurrección nos capacita no nada más para decirle no al pecado, pero para decirle sí a Cristo, que son dos cosas diferentes. El poder de la resurrección nos capacita por la gracia de Dios para que sirvamos a Dios. Servir a Dios, hermanos, en este punto de la vida nueva es clave. Como le decía,
El poder de la resurrección no es solamente para reformarnos y hacernos buenos papás y buenas mamás, porque gente sin Cristo pueden ser buenos papás y buenas mamás, pero para servir a Dios. Y lo que hagamos, hacerlo para Dios y ser vivificados por su Espíritu y tener la gracia de Dios para poder ser conforme a la imagen de Cristo. Fíjese, versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quiénes van a vivir en el poder de la resurrección hoy en día, en su vida diaria, vida cristiana? Los discípulos de Cristo, aquellos que estamos tratando de seguir sus pisadas, consagrados a Dios. Si Dios me dice bautízate, me bautizo. Si Dios me dice lee la Biblia, la leo. Si Dios me dice ora, oro. Si Dios me dice vende algo y dámelo, lo vendo y lo hago. Si Dios me dice vete al campo misionero, me voy. Es lo que estoy hablando. Ese cristiano va a ver el poder de la resurrección. Ahora, es muy interesante. Vea lo que dice Romanos 6:4, por favor. Vamos a regresar un poquito atrás. Romanos 6:4 dice la palabra del Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermano, ¿cuándo morimos con Cristo? Bueno, si usted lee hacia atrás, vamos a regresar al versículo 3. Fíjese, cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, nosotros morimos con Él. Cuando le aceptamos, Él ya murió por nosotros, porque en la cruz morimos con Él cuando lo aceptamos como Salvador. Él murió por nosotros. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. Esto es, cuando Cristo murió por ti en la cruz, tú ya moriste en la cruz también. Tú ya pagaste el pecado. No en ti mismo, pero Cristo lo pagó por ti. Y cuando yo me bautizo, estoy identificándome con Cristo como si Él es mi Salvador, si Él es el que pagó mis pecados, Él es el que me limpia de pecado, Él es mi Salvador. Y tú has muerto al pecado porque has creído en Cristo Jesús. Ahora, si vemos en el versículo 5 de Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, note que este pasaje de Romanos 6 no está hablando de un futuro solamente. No está hablando de cuando entremos al cielo. Pero note lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que vuestro, ¿qué, hermanos? Viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido. Hermano, cuando fuimos salvos, cuando morimos con Cristo en la cruz, el cuerpo del pecado fue destruido. Amén. Ahora, esa palabra destruido es muy interesante porque podemos malentender. La palabra destruido, hermanos, quiere decir literalmente que fue hecho inactivo, que fue abolido o que fue cesado. Esto es, no quiere decir que en el cuerpo no hay pecado, pero que el cuerpo está inactivo en cuanto a tener poder para controlarme. No puede controlarme porque Cristo me ha resucitado, Cristo me ha dado vida eterna, Cristo me ha dado la salvación. Entonces el pecado, dice la Biblia, ha sido destruido. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. A fin de que sirvamos, a fin de que no sirvamos más, ¿qué dice, hermanos? Al pecado, versículo 6. El poder de la resurrección es para que no sirvamos más al pecado. Hermano,
El pecado. El pecado es, cuando somos salvos, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Esto ya no nos va a controlar. Es como un perro que trae un collar y su amo lo lleva con una cadena. Cuando no somos salvos, el amo es el pecado, que nos tiene encadenados y no podemos hacer lo que queremos hacer. ¿Me explico? El pecado se enseñorea de nosotros. Nos dice para acá y para allá. Ahora aquí y aquí. Ahora párate y te paras. Así es el pecado. Cuando no somos salvos, vas a hacer lo que el pecado quiere que hagas. ¿Por qué? Porque no has sido salvo. Pero cuando somos salvos, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora nuestro Señor, nuestro amo, ya no es el pecado. Ahora nuestro Señor, nuestro amo, es Cristo, hermano. Y con la resurrección hemos cambiado de amo, dice la Biblia. Por eso que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estamos reconociendo Él es el amo. Y cuando somos salvos, Él nos convierte para que lo escojamos a Él como nuestro amo, siendo sus discípulos. Lo escojamos a Él como nuestro Señor, haciendo su voluntad. Es lo que dice el versículo 14, vea conmigo, de Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Estamos bajo la gracia, hermanos. Ahora, déjeme decirle, cuando somos salvos, el pecado es destruido. Versículo 6. Esto es, hecho inactivo. El pecado es abolido, el pecado es cesado en nuestras vidas. Ahora podemos dejar de servir al pecado. Ya no tenemos que servir al pecado. Podemos decirle no al pecado y ahora vivir la vida nueva. Versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero ¿qué, hermanos? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder de la resurrección nos permite estar vivos para Dios. Nos permite, en otras palabras, vivir para Dios, hermanos. Y hablé de la reformación. La reformación te puede hacer buen padre, te puede hacer buena madre, pero la salvación y la resurrección te hacen un buen padre, una buena madre por la gracia de Dios. Amén. Y conforme al poder de Dios y conforme a la gracia de Dios. Ya no es solamente cumplir un rol, pero hacerlo por la gracia de Dios. Estás apoderado por Dios para vencer tu pecado o tus tentaciones y deseos y hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde mucha gente se frustra porque está tratando en sus propias fuerzas, hermanos. Y se dan cuenta, se dan por vencidos o caen hacia atrás y regresan y resbalan. Pero cuando es Dios quien nos apodera, hermanos, vamos de gloria en gloria. Vamos de victoria en victoria. Cuando es Dios, vamos a avanzar en victoria espiritual y podemos hacerlo. Por eso, hermano, la resurrección nos da poder para vivir una vida victoriosa, una vida espiritual. Ahora, ¿cómo podemos vivir esa vida espiritual? Ya le dije, número 1, siendo discípulos, obedece al Señor. Hermano, seamos buenos discípulos de Cristo. Obedezcamos los mandatos básicos del Señor. Inténtalo, trátalo. Tú vas a ver que no es mentira lo que nos dice la Biblia. Si tú te consagras, si tú te entregas a Dios, tú vas a ver que Dios te va a dar la gracia para vencer tu pecado.
hermano, necesitamos su palabra. Necesitamos la oración. Necesitamos la consagración. Necesitamos cuidar nuestros ojos. Necesitamos limpiar nuestros pensamientos. Necesitamos purificar nuestro corazón. Necesitamos caer de rodillas delante de Dios continuamente para poder vivir como discípulos de Cristo, hermanos. De veras obedientes al Señor. Cristianos que no están haciendo esto van a encontrarse frustrados y aburridos en la vida cristiana, porque es una vida en su propio poder, en la fuerza de su propia energía y no en el poder de Dios. Para vivir en el poder de la resurrección, número 2, necesitas dejar las cosas viejas. Necesitas dejar las cosas viejas. Note lo que dice en el versículo de Colosenses Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 5. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Dice: pastor, ya paren allí. Ira, enojo, malicia, no puedo. Hermano, es precisamente lo que te dije. Si tú has sido salvo y eres discípulo de Cristo, Dios te va a dar el poder de la resurrección para que el pecado no se enseñoree de ti. Amén. Para que tú seas libre para hacer la voluntad de Dios. Puedas decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Y Dios te va a dar la gracia para poder vivir una vida victoriosa, no en tus fuerzas, pero en el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Un poder infinito, hermano, que Dios nos da y nos suple para que seamos victoriosos en la vida cristiana. Quizás lo que a algunos nos falta es el poder de la resurrección. Quizás lo que a algunos le ha faltado en su vida espiritual. Estás tratando en tu propia fuerza, estás siendo religioso, estás tratando de la costumbre de congregarte y de la costumbre de vivir de cierta manera, pero te falta el poder de la resurrección que hace que las cosas sean fáciles, porque dijo el Señor Jesucristo, dice la Biblia: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La vida cristiana no es una carga, hermanos. La vida cristiana es una delicia. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es fácil, pero en el poder de la resurrección. En tratar de vivir reglas moralistas y vivir agradando a los hombres y a lo que espera el cristianismo es difícil, azaroso y, hermano, muy complicado. Pero en el poder de la resurrección, vivir la vida cristiana es fácil y ligero. Pero tenemos que dejar las cosas, lo terrenal, dejar la fornicación, dejar la impureza, dejar pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, enojos, iras, griterías, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Para tener el poder de la resurrección tenemos que hacer morir lo terrenal. Y, hermano, es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne y vivimos en esta tierra, y en la tierra hay muchas tentaciones, pero Dios quiere que lo pruebes y veas qué hermoso es vivir en el poder de la resurrección. Ahora, tercera cosa, para poder vivir en el poder de la resurrección, necesitamos empezar a dejar, ya vimos, dejar de hacer lo malo. Ya no voy a cometer fornicación, ya no voy a cometer
enojo, ya no voy a cometer iras, griterías, ya no. Pero tenemos que empezar a hacer lo bueno. Hermano, muchos cristianos dicen, ya no puedo escuchar las rancheras, ya no puedo escuchar la salsa, ya no puedo escuchar el reggaetón, ya no puedo escuchar toda esa música. ¿Y qué voy a hacer ahora? Y están frustrados, el rayo apagado, su mente tratando de tenerla en blanco, y hermano, no se puede. Necesitamos dejar lo malo, pero coger lo bueno. Necesitamos dejar el pecado, pero servir a Dios. De otra manera, estás estancado. De otra manera, estás atorado. No puedes vivir la vida victoriosa porque te falta hacer la voluntad de Dios, servir a Dios. Note lo que dice Romanos, por favor, hermanos. Romanos, en el capítulo 6, donde estábamos el texto de esta tarde, Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, 12, dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, lo que estábamos hablando, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, ¿qué dice, hermanos? Como instrumentos de justicia. Ahora, ¿qué dice Dios? Ahora con tus miembros sírveme. Antes con estos miembros hacías iniquidad, cometías pecado. Ahora con estos miembros sirve a Dios. Amén. Haz algo para Dios. Haz la voluntad de Dios. Sirve a otros. Ama a otros. Con esta boca, ya no malas palabras, pero ahora con esta boca, la palabra de Dios, el Evangelio. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Con estos brazos, ya no golpear al prójimo, pero alicentarlo y animarlo. Y una palmada de ánimo en su espalda para que siga adelante. Amén. Tenemos que usar nuestros miembros ahora para servir a Dios. Amén. Y así es cuando vas a ver el poder de la resurrección. Dios te va a dar el querer, el hacer, por su buena voluntad. Y tú vas a ver que esa vida es victoriosa. Amén. Y entre más sirves a Dios, más difícil es volver atrás, hermano. Si tú no sirves a Dios, estás atorado, como dije ahorita, ya dejaste la música mala, ya no vas a las fiestas, ya no andas en los bailes, pero no estás sirviendo a Dios, estás atorado, te va a ser muy fácil regresar. Pero si tú sirves a Dios, va a ser muy difícil que regreses, porque tú estás viviendo una vida victoriosa en el poder de la resurrección. Mira lo que dice versículo Romanos 6, versículo 15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y note, esto es clave, hermanos: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. ¿Cómo vivir en el poder de la resurrección? Primeramente hay que ser discípulos. Tienes que tomar un paso de decisión de ser discípulo. Ya no un admirador de Cristo, ya no un buen aficionado de Cristo, ya no un buen espectador en la iglesia, pero ser un discípulo de Cristo. Segunda cosa, tienes que dejar lo terrenal. Amén. Dejar todo lo terrenal, dejar lo de la carne, dejar lo del mundo, dejarlo atrás. Tercera cosa, tienes que cambiarlo con servir a Dios. Amén.
las cosas de Dios, el ministerio, la obra de Dios. De otra manera, no vas a poder experimentar en el presente el poder de la resurrección. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la resurrección no es algo para nosotros futuro solamente, aunque lo es, Señor, en cuanto a nuestra transformación y nuestra glorificación del cuerpo, sí lo es futuro, pero la resurrección es presente. Y ese poder que levantó a Cristo de los muertos, Señor, que movió la roca, ese poder que hizo que las células otra vez todas tomaran su lugar y hubiera una transformación a un cuerpo espiritual, a un cuerpo, Señor, un cuerpo transformado en Cristo. Ese poder que hizo tan grande transformación es el poder que tenemos disponible para vivir una vida victoriosa como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como ciudadanos, como empleados, como empleadores, Señor, como vecinos, como todo lo que hagamos, darle gloria a Dios. Y no solamente una vida que ha sido reformada, mucho más que eso, Señor, una vida que está siendo transformada en el poder de Dios, regenerada por Cristo en la salvación, una vida de gloria en gloria por el Espíritu Santo, una vida en el poder de la resurrección que nos ayuda a vivificar este cuerpo que es terco, de carne y que nos quiere hacer pecar y caer y desanimarnos, para vivir una vida de hacer tu voluntad como tus discípulos. Gracias, Señor. Con sus ojos cerrados, el rostro inclinado, nadie viendo a nadie, quiero preguntarle, hacer una pregunta. ¿Está usted disfrutando en su vida diaria del poder de la resurrección? Si usted quiere disfrutar más de ese poder, quizá hay un punto donde Dios tocó su corazón. Quizá hay alguien que diga, yo necesito empezar siendo un discípulo, tomando el primer paso, bautizándome. Adelante. Quizá alguien necesita para empezar ser salvo esta tarde. Dios lo bendiga, adelante, es el mejor día para salvación. Quizá alguien se estancó con el bautismo y ya no está siguiendo a Cristo como lo debe seguir en todo lo que Él nos dice que hagamos. Haga decisión hoy y venga a Cristo y arregle su vida para otra vez tomar la Biblia y empezar a leer la Biblia y empezar a orar y empezar a consagrarse a Dios, limpiar su corazón, empezar a amar a Cristo con su corazón, todo su corazón. El piano va a tocar, el altar está abierto, Dios tocó su corazón. Si usted quiere vivir y experimentar ese poder que levantó a Cristo de los muertos en su vida diaria, venciendo al pecado, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en ese poder y a tomar pasos para experimentar ese poder